es que es una regla sumamente útil y ya está grabando. Y ahora comparto vuelta. Es una regla sumamente útil, pero si uno, acá, si uno no tiene cuidado y la usa siempre, también se descontrola todo. Antes que eso, vamos a la teoría de la clase 10. Hoy vamos a ver dos temas. Voy a intentar terminar rápido porque seguramente ustedes ahora no creo que su preocupación principal sea esta clase. Pero vamos a ver ahora una herramienta que sirve muchísimo. Esto, esto ustedes lo tienen que ir estudiando. Son temas que vimos. El concepto de la derivada primera para la obtención de un punto crítico, la obtención de la derivada segunda para ver si era cóncavo o convexo o un punto de inflexión. Y ahora pasa esto. Cuando ustedes hablan de problemas de optimización, ¿qué es optimización? Optimización es, si yo tengo que elegir un valor, elijo el que más me conviene. Eso es optimización. Entonces, ¿qué sucede? Si yo les digo, por ejemplo, un caudal Q en función del costo, y yo tengo un equipo funcionando y la ecuación del caudal de agua que yo uso en función del costo hace esto. Si yo les digo el valor óptimo de caudal, ¿dónde está? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué opinan? Si yo les digo cuál sería el caudal óptimo, ¿qué tendrían a responder? Y depende de para qué se necesite. En el punto mínimo, ¿no sería donde más caudal tenemos y menos costo? Por eso, las dos respuestas estuvieron bien. Depende óptimo de qué. Si el óptimo es, mirá, el precio es mi criterio, el óptimo es este. Pero si mi criterio es, mirá, necesito la mayor cantidad de agua posible, supongamos que es una función acotada, ¿no? Porque varía entre este valor y este. Y digamos que la función es así en realidad. Si yo les digo ahora que mi criterio es mi óptimo, es el mayor caudal de agua posible, porque necesito eso usarlo para otro proceso. Entonces, ¿el óptimo dónde está? Acá. El óptimo depende siempre de qué estamos hablando. Eso es súper importante. Es de qué estamos hablando. El mínimo y el máximo son óptimos si el contexto del problema amerita que eso sea el óptimo. Si ustedes tienen, por ejemplo, de vuelta, digamos que esto es costo y la función hace esto. Y yo les digo que mi óptimo es cuando gasto poca plata. ¿Ustedes qué opinan? ¿Dónde está el óptimo? Acá. Porque si yo digo que mi óptimo es poca plata, este es mi óptimo. Pero si esta curva es el comportamiento de un consumidor para una tienda, para la tienda, ¿el óptimo dónde está? Acá arriba, porque la tienda ¿qué quiere? Que todo el mundo compre. Pero si estos son los costos para la fabricación de ropa, el óptimo está acá, porque la empresa quiere que cueste la menos cantidad de dinero. Por eso el óptimo lo que depende siempre es el contexto. Por lo general, los problemas de optimización es obtener un mínimo o un máximo. Por lo general. Lo que usted igualmente no es una regla general y tienen que con mucho cuidado leer el enunciado.
Leyendo el enunciado, ustedes tienen que identificar qué es lo que está pasando. Ahora, otra cuestión importante, que es súper importante, es siempre identifiquen cuál es mi f de x. En análisis, ustedes van a tener una variable y una variable x. Y depende de x. Y x es la única variable que tengo. Entonces, si ustedes tienen, supongamos que yo les digo y igual a cuadrado más b. Digo a cuadrado por b. Y yo les digo que quiero calcular la derivada de y. ¿Cuánto es? Y no les digo nada más. ¿Ustedes qué opinan? Si no aparece, si se aparece esto y le piden la derivada, ¿ustedes qué harían? ¿No sería 0? Porque son las dos constantes para mí. Por eso, en este contexto, tu interpretación es, si estas son dos constantes, serían como un número. Y la derivada de un número es 0. En realidad, lo correcto sería identificar y función de qué. Si yo te digo y función de x, tenés toda la razón. Porque a cuadrado por b es una constante. Entonces la derivada vale 0. Lo que dice Agustín es podrían ser parámetros o incógnitas o variables, que también está bien. Pero en el contexto de análisis 1 es cálculo de una variable. Análisis 2 son varias variables. Entonces en análisis 1 o las dos son constantes o solamente una es variable. Entonces supongamos que yo les digo esto. Si la variable es a, la derivada ¿cuánto es? Es 2a por b. Porque sería, por ejemplo, 2x al cuadrado bajo el 2. En este caso es bajo el 2, queda a 2 menos 1, y la constante b se mantiene. Y si yo les digo ahora que y es igual f de b, la derivada, ¿a qué es igual? ¿Al cuadrado? Exacto, porque es una constante. Esto es lo mismo cuando ustedes tenían cualquier número multiplicado por x, su derivada era igual a ese número. ¿Es feo? Sí. ¿Es un poco incómodo? Sí. Pero si ustedes se concentran en observar cuál es la variable y lo demás se comporta como una constante, ya está. Ustedes esto, imagínense que es un... Esto no. Esto. Imagínense que esto es una constante. Entonces si es constante por x, la derivada es igual a la constante. Y con eso ya está. Pero es clave en todos los casos derivar qué respecto a qué. Por eso una notación que se usa, ¿cuál era? La derivada de la variable dependiente dividido la derivada de la independiente. En este caso se derivaba respecto a A. En este caso se derivaba respecto a X. Y en este caso se derivaba respecto a B. Esta forma de escribir es útil cuando uno no tiene, por ejemplo, cuando uno tiene un IF de X, uno dice I' y ya está. Cuando uno cambia cuál es la variable, quizás esto resulta más cómodo para identificar cuál es la variable con la que están derivando. Pero acuérdense ustedes que análisis 1 es una variable solamente. Mientras que en análisis 2 son varias. Ahora, en el PDF ustedes lo que tienen es una guía de cómo encarar esos ejercicios. Vamos a leer estos puntos y encaramos 2 o 3 y después pasamos al último tema. Voy a intentar terminar temprano, así ustedes tienen tiempo para repasar o para descansar un poco. Lo que dice es, esto parece
obvio, pero pasa muchas veces que uno no lo ve. Primero es identificar el problema. Esto es muy difícil. Es, ¿de qué se trata? ¿Qué se trata? ¿Cuál es mi Y y cuál es mi X? ¿Cuál es? Si es un problema de optimización, ¿Y qué es? Y sería lo que yo quiero optimizar, y X qué es, la variable que tengo. De nuevo, Y es el problema que quiero, lo que quiero optimizar. Por ejemplo, quiero maximizar un área, ¿y qué es? El área. Quiero minimizar un perímetro, ¿y qué es? El perímetro. Lo que yo quiero maximizar o minimizar es Y. Y X es la variable que yo tengo. Si dice, quiero maximizar un área, hago una cerca, ¿no? Y yo digo, quiero maximizar un área. En realidad lo vamos a hacer ahora. Esto lo vamos a ver. Mejor este ejemplo no. Pero lo que sucede es, si yo digo, quiero optimizar algo y como variable tengo otra, la variable es X, e Y es lo que yo deseo maximizar o minimizar. Después dibujar un diagrama. Esto vamos a ver que hay un ejercicio que si no lo dibujan no sale. Si uno no se hace un croquis. Después lo que dice es una notación, que esto también es importante. Es aclarar bien qué notación se usa para cada cosa. Y después la parte también súper importante es expresar todo en una variable. Lo que dice es utilizar información dada para encontrar relación entre las variables. Usar estas ecuaciones para eliminar todas excepto una de las variables en la expresión para f. De esta forma, f se presenta en una única variable. ¿Esto qué es? Si ustedes plantean, por ejemplo, y es igual a h más 3x. Y tienen otra ecuación que dice que h es igual a 2x. Si yo quiero maximizar esta ecuación, ¿ustedes qué harían? No pueden. ¿Por qué? Porque yo tengo esto que depende de x y tengo esto de quién depende. De x. Entonces tengo dos funciones que dependen de x. ¿Y de quién depende? De x. Y h depende de x. Entonces lo que necesito es reemplazar esto. Entonces, y a que es igual a 2x más 3x. Y ahora, sí, ahora tengo que y es función de x. Esto parece quizás un poco obvio, pero se complica mucho cuando ustedes tienen, por ejemplo, el volumen que depende del radio y después otra magnitud que depende del radio. Entonces uno no puede maximizar por partes, sino que tengo que tener una única ecuación en la cual mi y es lo que yo quiero optimizar y mi x es la variable que yo tengo. Todo lo intermedio no tiene que estar. No puede aparecer otra función dentro de una función. Que eso lo vamos a ver. Y después lo que dice es utilizar los métodos que vimos. Y tener en el caso que si es un intervalo cerrado, podemos usar los criterios que vimos en la clase pasada, que lo vamos a ver. Después, acuérdense que también, esto ya lo vimos, que si la derivada primera vale 0, estoy en un punto crítico, y si la segunda es mayor a 0, entonces estoy en un mínimo local o viceversa. Y ahora veamos unos ejercicios. Acá. Veamos el 19. No es difícil el 19, pero es muy fácil que se descontrole. Díganme ustedes, leyendo el 19, cuál es mi variable, cuál es la variable que yo derivo. ¿Derivo qué respecto a quién? Sería. ¿La derivada de qué respecto a qué? Lean con cuidado y díganme
¿qué derivada obtengo? ¿Quién respecto a quién? Sería P en función de R, de R mayor. Perfecto. Es complicado el enunciado, un poco, pero uno dice R, resistencia, E, voltaje, R pequeña, otra resistencia, y la potencia es P. Hasta ahí uno dice, ah, bueno, listo. Tengo tres variables, ¿no? E, R grande y R chica. Y la potencia depende de esas tres. Ahora me dicen, si E grande y R chica son fijos, pero R grande varía, ¿cuál es el valor máximo de la potencia? Entonces, la variable que yo quiero maximizar, ¿cuál es? P. ¿Y P de quién depende? De R grande. Entonces, la variable que yo quiero maximizar es P y depende de R grande. Entonces ya tengo las condiciones que vimos. Detecto cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Entonces, análogamente, P que es nuestro I y R grande ¿quién es? Nuestro X. Ahora, ¿qué criterios usábamos para obtener un máximo en este contexto? En este contexto no tengo un intervalo en el que pueden variar. Sí, por lógica, ahora vamos a sacar, en realidad sí sabemos un intervalo, pero lo que sucede es esto. Derivamos y para obtener un punto crítico igualábamos a cero. Y después analizábamos el punto crítico y determinábamos si estamos en la presencia de un máximo o de un mínimo. Si yo derivo a P, ¿a qué sería igual? Esto, para los que les cuesta, imagínense análogamente que sería igual a una constante por X dividido X más una constante al cuadrado. Esto, imagínenselo. O la reescriben. Ustedes dicen, siendo R igual a X y P igual a I, se reescribe de esta manera. Y van y lo reescriben. Ahora, si hago esto, la regla de derivación, ¿cuál uso? La regla de la derivada del primero, que sería E cuadrado, por el segundo sin derivar, Menos menos el primero, sin derivar por el segundo perfecto, derivado. bajo el 2, vamos a ponerlo acá, por lo que está dentro. Ahora esto multiplicado con la regla de la cadena, por la derivada de lo que está dentro. Lo que está dentro, la derivada vale 1, ¿no? Entonces ya está. Disculpen que estoy mezclando cosas, ¿eh? Dividido el segundo Vamos a hacerlo sin con derivar R. elevado al cuadrado, ¿no? Sí, pero estoy mezclando en nomenclatura. Disculpen que estoy viendo donde quiero. En este caso sería E cuadrado por esto, R grande, menos E cuadrado por 1. Ah, no. Esto sería primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido el denominador al cuadrado, que quedaría R más R chica a la cuarta. Ahora, esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué sucede? Como esto igual es un concepto, sí, es un concepto
Sí, es un concepto de electrónica, pero lo que sucede es que el denominador no puede ser cero. En este caso. Pero igualmente, si ustedes tienen que despejar esta igualdad, ¿ustedes qué dirían? Ustedes dirían que cuando el numerador vale cero, sí, igual es un concepto medio raro, porque la condición sería que para que exista la derivada, las resistencias externas e internas no pueden ser iguales, que no lo son, ¿no? Pero no pueden ser, disculpen, no pueden ser negativas. O, disculpen, me refiero a que la suma de las dos no puede ser cero. Pueden ser iguales, porque daría 2R, pero lo que no pueden ser es de signo contrario. Ahora, necesito que el numerador sea igual a 0. Y acá queda en criterio cada uno qué hacer. La forma más fácil es saco factor común y detecto qué término necesita valer 0 para que el numerador valga 0. Entonces digo, bueno, factor común, saco esto, y esto queda como R más R menos 2R. Ahora, saco factor común y ¿qué digo? Lo que digo es, el voltaje es una magnitud positiva, pero también está elevada al cuadrado. Y también lo que dicen es que son valores, esto es un valor fijo. Por lo tanto, sé que esto es distinto a 0. Esto es distinto a 0 por lo que hablamos antes, ya que si esto valdría 0, no existiría la derivada. Y ahora, este término es el que tendría que valer 0. Ese término que es igual a menos R más R. Y llegamos a la conclusión de que tiene que pasar esto. Entonces lo que ustedes tienen que observar, que lo que hice es, dije, esto se comporta como una constante, esto se comporta como una constante, y derivo respecto a R grande. Lo hago y llego a una ecuación. Agarro y digo, bueno, comienzo a despejar y llego a esta igualdad. Y esta igualdad que me dice que cuando R chica es igual a R grande, se alcanza un punto crítico. Entonces voy a la ecuación de la potencia, reemplazo, entonces me queda E cuadrado por R dividido 2R al cuadrado, que sería 4R al cuadrado. Esto ya con esto, y me queda E cuadrado sobre 4R, que sería donde cuando las resistencias se igualan, tengo la máxima potencia, cuyo valor sería este. Igualmente, en el contexto de este problema, lo que uno tendría que analizar, debería analizar, es el signo el cambio de signo de la primera derivada. Podemos analizarlo de acá. Esto quedaría... Y es más laborioso.
Igual hay que ver la intención, pero lo correcto es que ustedes llegan a que esto es un punto crítico, pero yo en realidad no tengo información de que si es un punto máximo o mínimo. El problema me lo está diciendo indirectamente, porque me está diciendo cuál es el valor máximo. Entonces lo que ya te está como empujando a que el punto crítico que ustedes obtienen es por lo tanto el valor máximo que yo tengo. Porque no tengo como un dominio donde se muevan las variables, entonces necesita ser un máximo. Pero lo que ustedes deberían hacer en este caso es o hago la derivada segunda, reemplazo en cuando r chica es igual a r grande y analizo el signo que tiene. O agarro la derivada primera y analizo el signo cuando r es mayor que r grande es mayor que r pequeña y cuando r grande es menor que r pequeña. Entonces con eso veo los cambios de signo. Lo que uno tendría es cuando es mayor a r pequeña, el signo tendría que ser negativo, y cuando es menor a r pequeña, el signo tendría que ser positivo. Para eso es la presencia de un máximo. Jorge, ¿cómo andás? Sí, ¿Todo bien? todo bien. Bueno. Hola a todos, chicos, también. Tengo un comentario sobre justo este problema. Esto, digamos, sería la fórmula para extraer la potencia de una fuente. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tomamos de esto es que cuando nosotros tenemos la resistencia interna de la fuente se iguala a la resistencia de la carga que estoy alimentando, es cuando yo le puedo sacar la mayor cantidad de potencia a la fuente. ¿Sí? Y otra cosa para tener en cuenta es que las resistencias no pueden ser negativas, las resistencias son siempre positivas. ¿Sí? Así que esto no se te va a hacer cero nunca. Claro. ¿Sí? Y como vos bien decías, para analizar justamente el máximo, que sea un máximo, lo que podés hacer es el límite cuando R tiende a R chica, digamos, ¿no? Entonces ahí uno puede analizar a derecha e izquierda cómo se comporta la derivada. Genial. Igualmente, por cuestiones de tiempo, si quieren, esto queda para que lo practiquen ustedes y cualquier cosa nos consultan. Vamos a dejarlo planteado. Cuando R y después el límite de cuando R. Y analizan con cuidado lo que sucede con eso. Pero eso está muy bien. El contexto de saber eso de la resistencia también nos da la idea de por qué no puede ser cero. Ahora, veamos unos ejemplos más. Esto en realidad no. Veamos el 18, que si uno no tiene cuidado, el 18 es bastante problemático. Esos ejercicios, lo más difícil que tienen es identificar qué es lo que está pasando, más que nada cuando son estos tipos de ejercicios, que son bastante típicos. Te dice, un alambre se corta en dos. Con una pieza forma un cuadrado. Con otra pieza forma un triángulo equilátero.
¿Dónde corto el alambre para que el área total alcance un máximo o un mínimo? El asunto es el siguiente. Hay dos formas. Vamos a hacerlo de una. En realidad se obtiene lo mismo. Yo digo ahora que el triángulo es A, el alambre que yo corto para el triángulo, y para el que corto el cuadrado es B. A más B, ¿cuánto tiene que ser? ¿Ustedes qué me dicen? El largo del alambre. Exacto. Tiene que Los ser 10 que eran. los 10. Ustedes, con mucho cuidado, podemos dejar de usar unidades, pero ustedes saben que los resultados tienen que tener presión en esa unidad. Entonces, si nosotros decimos que 10 es metro, podemos dejar de trabajar con metros, pero sabemos que el resultado tiene que ser en metros cuadrados. Esta es una ecuación. Después, si yo quiero maximizar o minimizar el área, vamos a llamarlo A. ¿A qué tiene que ser igual? Al área de A que forma el triángulo más el área que forma el rectángulo, digo, el cuadrado. Entonces sería base por altura sobre 2 de esto. Entonces sería A sobre 3 base por la altura, A sobre 3 sobre 2. Si la total era A, la individual tendría que ser A sobre 3, A sobre 3 y A sobre 3. Ahora, el Pero, cuadrado, profe, la altura no tendría otra expresión que A sobre 3. Ahora sobre 3 serían los lados, ¿o no? era, a ver, sí, a ver, déjame pensar. Sí, sería mayor. A ver, un segundo. Sí, porque si se levanta sería mayor. Pero, ay, sí. Sí, sí, sí. Sí, estaba pensando en otra. Porque si el perímetro es A sobre 3, cuando se abre, la altura tiene que ser menor. Pues tiene como una inclinación, ¿no? Cierto. Entonces la altura, en este caso, es. Lo tengo acá, lo tengo acá. Podría expresar tipo por Pitágoras, ¿no? La altura. Sí, acá tengo la fórmula. Cualquier cosa, uno la. Ah, bueno. Sí, tenés razón. Lo dividís en dos. Sí, es más engorroso. El triángulo lo dividís en dos. Tenés un lado, tenés otro, tenés otro. Entonces la altura tendría que ser igual a esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Pero bueno, haciendo eso se llega a esto, y en nuestro caso el lado era A sobre 3. Entonces esto queda. Y esto queda 2 por 3, 6. Y es base por altura sobre 2.
Ahora, el cuadrado, ¿cómo sería? Sería base por altura. Si es b, sería b sobre 4 por b sobre 4. Porque si uso el largo b, cada lado sería 4 veces eso. Hacer un cuadrado. Sí, si no, directamente podría poner b sobre 4 al cuadrado. Sí, 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 queda eso. Ahora, ¿el problema cuál es? Es que no puedo derivar esta ecuación porque depende tanto de A como de B. Pero sabemos que A más B es igual a 10. ¿Qué proponen hacer? Y podemos despejar o A o B y sustituir Sí. en la otra cosa. Con cuidado, uno en este caso que conviene. Es lo mismo en este caso. Si quieren podemos reemplazar B. Porque tampoco es tan complicado como para pensar que se vuelve más difícil la ecuación. Pero lo importante es que si uno no plantea bien lo que uno tiene, como me pasó al principio, no va a dar bien. Pero también acá hay un pequeño problema, ahora lo vamos a ver. Ahora B, decimos que es 10 menos A. Y 4 al cuadrado decimos que es 16. Ahora, ¿qué sucede? La expresión, ¿de qué depende? Solamente de nuestra variable A, está relacionada con B, pero en esta ecuación depende solo de A. Entonces, ¿ahora qué hago? La derivada del área respecto a mi variable, que es A. ¿Esto que es igual? Vamos a poner acá A cuadrado, y esto lo saco. Y esto vamos a poner Seis no es más cómodo ¿qué cosa? poner 6. Sí, como... Ah, ahora lo vemos. Pero el asunto es, si hacemos la derivada, ¿cómo queda? Quedaría 2A por raíz de 3 sobre 36 más, esto quedaría 2 por 10 menos A, y por la regla de la cadena por menos 1. Y esto dividido 16. Y acá ya está. Esto vamos a sacar el menos 1. Vamos a ponerlo acá. Y para que esté en un punto crítico, ¿esto a cuánto tiene que ser igual? A 0. Ahora vamos a dejar esto vamos a sacarlo. Ya que está. Ahora vemos esto. Necesitamos encontrar el A tal que haga que esto sea igual a 0.
vamos a despejar con cierta velocidad. Esto sería A es igual a 2 sobre 16 por 10. Saco factor común. Y después saco factor común A y lo paso dividiendo. Y esto sería igual a... Ustedes no hagan esto nunca, ¿no? 1 sobre... Esto sería 2 raíz de 3 sobre 36 menos... Más sería. Menos por menos más. 2 sobre 16. Ustedes esto háganlo por pasos, no hagan esto porque es proclive a pues, que sea cualquier cosa. Es sacar factor común, pasar este término sumando y después sumar las A. Saco factor común A y lo paso dividiendo. Hacemos eso y llegamos al resultado de cuánto vale A. Espérenme 5 segundos, que hago la cuenta. A me da 5,65. Y B debería ser 10 menos eso. Y me da 4,34. Ahora el problema que hay es el siguiente. ¿Esto maximiza o minimiza el área? ¿Qué opinan? Habría que evaluar el signo de la segunda derivada o el cambio de signo Bueno, de la primera. hagamos ese camino. Con cuidado, obtenemos la segunda derivada. Ya. O mejor, doble prima y con eso ya mejor lo escriben. Si hacemos eso, ¿cómo queda la derivada? Quedaría 2 por raíz de 3 sobre 36. Saco factor común. Esto es 0 porque es una constante. Y lo otro te queda más 2 sobre 16. Porque queda 2 sobre 16 por A. La derivada de eso es 2 sobre 16. Y lo otro era 2 por raíz de 3 sobre 36. Esto, ¿qué signo tiene? Mayor a 0. Acuérdense que si queda en función de A, lo tienen que evaluar en el punto que ustedes quieren ver qué comportamiento tiene el punto crítico. En este caso, no depende de A, entonces ya no tengo que reemplazar. Si es mayor a 0, ¿qué tengo? ¿Un máximo o un mínimo? ¿Qué opinan? Es un mínimo, ¿no? Sí. Si es mayor a 0, era cóncava hacia arriba. Entonces, si es cóncava hacia arriba, por lo tanto, estoy en un mínimo. Si era menor a 0, era cóncava hacia abajo. Entonces tengo un máximo. Entonces, es mayor a 0, podemos decir que este punto es un mínimo. Podemos asegurar que es un mínimo relativo
En este caso podemos con esto concluir que es mínimo relativo, pero absoluto nos falta algo más. Y ahora hay un problema. Agarra y pide el máximo. En realidad, ¿qué nos faltó hacer? Porque en realidad ahora pide el máximo. Hubo un pequeño error que cometimos adrede, pero lo cometimos. ¿El máximo dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué opinan? ¿Dónde podría estar el máximo? ¿O qué faltó hacer en realidad? Usted nos dijo recién que faltó hacer el máximo haciendo que la expresión que puso hace un rato sea menor a cero, No es se mayor puede. a cero. No, porque vos lo que analizás es, ese camino no se puede. Porque vos ahora, con el signo de la derivada primera, vos deduciste que tu punto crítico es A igual 5,65. Vos dijiste, este punto es un punto crítico. Después que dijimos, este punto crítico, evaluamos el signo de la segunda derivada para saber si estamos en presencia de un máximo o de un mínimo. Evaluamos ese signo y estamos en la presencia de un mínimo relativo. Vos no podés obligar que esto cambie de signo, porque la segunda derivada la evaluás en dónde? En A igual 5,65. En este caso, no tenemos que evaluar de esa manera porque la función va a ser cóncava para arriba en todo su dominio. Lo que sucede es que no analizamos el dominio nunca. Acuérdense ustedes que todo problema de optimización necesito saber su dominio. El dominio de A, ¿cuál es? El dominio del área en función de A. A, ¿entre qué valores puede variar? 10 menos b, ¿Cuándo? 10 menos b. Eh, No sería entre 0 y 10. ¿Sí? Por eso, no estuvo mal pensado, porque A es 10 menos B, pero en realidad es los valores extremos. Los valores extremos, ¿cuál sería? Que valga 0, sería, vengo acá, A puede valer 0. Si vale 0, ¿qué significa? No se usa nada para generar un triángulo. O puede valer ¿cuánto? 10. ¿Qué significa eso? Que estoy usando todo el alambre para generar un triángulo. Ahora, la función tiene un mínimo en 5,65. Si ustedes la grafican, acá, va a tener un comportamiento y acá va a quedar un poquito más arriba. Eso tengan en cuenta porque es una cuadrática simétrica. Entonces, si de un lado se corta en 10, del otro va a tener un recorrido mayor de 5,6. Entonces va a llegar un poco más arriba. Pero en realidad lo que habría que evaluar, en realidad, para hacerlo bien, es los máximos y mínimos, ¿dónde pueden estar? En los puntos críticos y en dónde más. En los extremos del intervalo. Acuérdense que ese era el criterio de búsqueda cuando ustedes tenían un intervalo cerrado. Era buscar en los puntos críticos y además en los extremos. Siendo que los extremos pertenezcan al dominio que yo estoy analizando. Y además con eso ustedes pueden asegurar de que el mínimo es un mínimo absoluto y el máximo es un máximo absoluto. Ahora, en esta situación, ¿qué sucede? Tengo que evaluar el área cuando A vale
0. Entonces, cuando A vale 0, el área vale esto. Bueno, la borré, disculpen. Bueno, lo calculan ustedes. A los fines prácticos, porque así pasamos a lo otro, porque si no, no llegamos. Pero cuando la variable A chica vale 0, ustedes calculan qué área corresponde. Cuando vale 10, la calculan también. Se deduce por la forma de la ecuación, pero en realidad calcúlenlo. Y calculan el área cuando A vale 5,65. Con eso, ustedes van a poder demostrar que esto se comporta como un mínimo absoluto del conjunto en el que yo estoy trabajando, y cuando uso todo el alambre para generar un cuadrado, estoy en el máximo. Ahora, si ustedes analizan el contexto del problema, ¿es sospechoso o no decir que el máximo es cuando uno no lo corta? Porque el problema lo que dice es cómo debe cortarse. Es como que es medio raro, pero bueno, porque dice, eh, está cortado. ¿Eso qué significa que está cortado? En 2 piezas. ¿Estamos de acuerdo que está cortado? ¿Qué opinan? Según el enunciado, ¿está cortado o no? Sí, Y después lo que dice es, una pieza se dobla de una forma y otra se dobla de otra. ¿Cómo debo cortarlo para que sea un máximo o un mínimo? Entonces, para que sea un mínimo, ustedes dicen, está bien, lo corto de tal forma de que uso 5,65 para hacer el triángulo y para hacer el cuadrado uso 4,34. Y yo les digo, perfecto. Y usted me dice, no, y para tener un máximo no lo tengo que cortar. Es como que no, es raro, ¿o no? Es raro, porque dice que está cortado. Entonces, quizás, qué sé yo, depende cómo lo justifican. Igual es raro, muy raro. Lo que uno podría decir quizás es, intento hacer el triángulo más pequeño con las herramientas que tengo. Entonces agarro, no sé, un alicate, que igual es un alambre ahí, ¿no? Pero agarro un alicate que sea más robusto y hago el triángulo más pequeño posible y corto muy poquito, como para estar acá, ¿no? Para estar justo acá al lado. Pero es rarísimo decir que si está cortado en 2, es raro decir que el máximo es cuando no lo cortás. Es como, va en contra del enunciado. Pero por eso, bueno, ustedes con cuidado respondan y dependiendo de cómo lo justifican, puede estar bien. Por último, les muestro el 12. El 12 no lo voy a hacer, sino que se los dejo planteado, pero con el 12 vamos a ver que se descontrola todo si uno no lo grafica bien. Miren el 12. ¿Qué dice? Dice, tengo una longitud para hacer una barda. Y ese área rectangular que yo obtengo lo puedo dividir en 4 corrales. ¿Cuál es el área total más grande posible? Ahora, geométricamente, ¿cómo lo dibujo? ¿Qué proponen? primero dibujar el área. Si yo dibujo esto, ¿está bien? ¿O está mal? No era un rectángulo. A ver, si hago esto. ¿Eso está bien? Dice que las Eso está mal. bardas tienen que ser paralelas a un lado.
O sea, no se podría hacer una cruz, tendrían que ser todas paralelas, ¿no? Tampoco se puede. Entonces, como bien me comentaron ustedes, vamos a hacerlo como dice el enunciado. Hago un rectángulo y ahora tengo que dividirlo con líneas paralelas. Entonces tengo que hacer una división acá, otra acá y otra acá. Si me quedó de esta forma, en realidad sería mejor, vamos a hacerlo más exagerado. Pues el problema de este enunciado es que sería mejor que quede así. Ahí. Ahora, lo que uno tiene que tener en cuenta con esto, que es lo complicado del enunciado, es que es parecido al anterior, pero el planteo es más complicado. Porque vieron que el anterior es como que uno dice, bueno, tengo un triángulo, tengo un cuadrado, veo lo que hago. Acá lo que sucede es que uno tiene esto, y acá que tengo. Tengo la que es usada horizontalmente, que vamos a decir que es A, y después tengo la que es usada verticalmente, que voy a decir que es B. Me refiero a esta distancia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El área, ¿a qué es igual? A 4 A por B. Pero el perímetro, que es 750, el perímetro que usé para toda la cerca, es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 5A. ¿Y de B cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué sucede? A los fines prácticos, ustedes dicen, bueno, es muy parecido al que hizo antes. Y la verdad que sí. Es una ecuación que quiero maximizar, pero tengo que expresar una en función de otra, porque si no, me queda más de una variable, cosa que no puede pasar. Y para eso tengo que se dispone de tanto material. Entonces tengo una expresión que vincula A y B y otra que vincula el área con A y con B. Despejan, derivan, igualan a 0 y ya está. Pero el problema ¿cuál es? Que si ustedes dibujaban esto, ¿qué sucedía? Mal. Si ustedes dibujaban una cruz, ¿qué pasaba? Mal. Si ustedes esto lo hacían de forma de obligar que los corrales sean cuadrados, también iba a ser incorrecto. Porque si los corrales son cuadrados, entonces ya está delimitado con esto cuánto tiene que ser el área. Entonces no es una variable el área. Porque si son cuadrados, estoy obligado a que con 750 use cierta distancia. Entonces no me quedaba como variable. Por eso, cuando uno lo hacía de forma de que A sea distinto a B, o que sean variables independientes entre sí, cuando hago el planteo, dependen entre sí cuando planteo el material que tengo. Pero cuando hago el dibujo, es como que no obligo que sean iguales. Recién ahí salía el ejercicio. Por eso lo que ustedes tienen que tener cuidado es que los ejercicios que piden, por lo general, maximizar un área dando dimensiones, son muy parecidos. El área depende seguramente más de una, y tengo que usar la cantidad de material disponible para vincularlas. El problema es cómo llego a esa expresión. Y el consejo acá es con cuidado. Planteo lo que me dicen, entonces digo, bueno, tengo un rectángulo, voy y lo dibujo, y después cuando dicen que son paralelas entre sí, digo, bueno, esto tiene que ser paralelos entre sí.
Entonces voy y hago el dibujo. Tengan en cuenta que una vez que ustedes llegan a la ecuación, no es difícil. Derivar esto, ¿ustedes qué opinan? Es lo mismo que nada, porque despejan con cuidado, queda un polinomio de grado 2 y van y lo hacen. Lo difícil, que eso es muy, muy difícil, es llegar a esto. Esto es lo más difícil. Y después lo que tienen que tener cuidado, igual ahora vamos a hacer hospital, pero lo que ustedes tienen que tener cuidado también es lean muy bien la clase, que también incluye el tema de distancias. No es muy usual, pero les puede aparecer que ustedes tienen dos funciones, o más que dos funciones, vamos a decir una función y un punto. Y se genera una distancia entre estos. Y pide el punto que maximiza o minimiza la distancia. Entonces ustedes plantean la distancia entre los puntos y con eso ya tienen la ecuación a derivar. Como que ustedes tienen que leer el módulo y tienen que decir, bueno, el ejercicio puede venir así, después hacen otro y dicen, bueno, pueden tomar un ejercicio de área, después el ejercicio que vimos hoy de las variables son también muy comunes, y así con cada uno. Ustedes con cada tipo de ejercicio tienen que ver cómo es la tendencia. Y ahora vamos a ver esta regla, que también es posible que les aparezca hoy. Igual, acuérdense que los ejercicios de hoy están hechos para que se resuelvan con las herramientas que ustedes vieron. Pero esto lo que permite es resolver ciertas indeterminaciones y es muy útil, pero si se usa con cuidado. Lo que propone la regla de Hospital es que si yo tengo un cociente de funciones, y tengo un cociente de funciones en la cual se me presenta una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, esto en realidad no lo está como mencionando completo porque la definición es parecida a la que vimos antes. Tiene que ser continuo en el cerrado, derivable en el abierto. Pero en este caso es, si las dos funciones son derivables y g de x, la derivada es distinta a 0, yo puedo plantear que esa indeterminación es igual a la indeterminación de sus derivadas. Es una de las reglas más útiles que hay, porque si ustedes tienen, vamos a agrandar esto, ¿no? Vamos a aumentar la resolución. Sucede lo siguiente, si ustedes plantean ahora un límite, la verdad utilidad es, si ustedes plantean un límite tal que les queda una indeterminación 0 sobre 0, ustedes y las funciones son derivables en el entorno del punto que ustedes están haciendo tener el límite, entonces ustedes lo que pueden calcular son las derivadas de ambos. Y eso puede salvar la indeterminación. Entonces ustedes pueden tener una indeterminación 0 sobre 0. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Cumple la regla de Hospital, lo aplican, calculan la derivada y esto salva la indeterminación. Ahora lo vamos a ver. Y también lo que tienen que tener en cuenta, que esto lo menciona acá abajo. Bueno, todavía no. El ejemplo del apunte es con una cierta función de estudiar asíntotas. Entonces se llega un momento donde esto se puede usar. Vamos a subir esto acá. Si a ustedes les toca este tipo de función,
Si a ustedes les toca este tipo de función y uno analiza de que cuando x tiende a 3 queda una indeterminación 0 sobre 0, porque el numerador tiende a 0, el denominador tiende a 0, entonces con estos aplican Hospital. Ambas funciones son derivables en el entorno de cuando x tiende a 3. Entonces lo aplicamos y ¿qué tenemos? Es parecido porque se deduce de los teoremas que vimos en la clase pasada. Por eso tiene que ser continuo en el cerrado y derivable en el abierto. La regla de Hospital lo que dice es, derivo cada función y el límite, en vez de evaluarlo en ese cociente de funciones, lo evalúo en el cociente de sus derivadas. ¿Cómo sería? La derivada del denominador sería 2x y el numerador, ¿cómo sería? Vamos a ponerlo acá, 1 sobre x menos 2. Y ahora la regla me dice de que si existe el límite del cociente de las derivadas, ese límite es igual al límite del cociente de sus funciones respectivas. Entonces esto lo puedo reemplazar, me queda un sexto. Por lo tanto, por Hospital puedo decir que este límite tiende a un sexto. Más que nada, la precaución que tienen que tener ustedes es cuando derivan la función del denominador y evalúan el límite, tienen que observar de que sea distinto a 0. Si da 0, no pueden aplicarlo. Ustedes no pueden aplicar Hospital y que les quede, supongamos que ustedes aplican Hospital y les queda vamos a decir el límite de x tendiendo a, por definición, ustedes dicen, bueno, aplico Hospital y encuentro la derivada del numerador y la del denominador. Otra cosa, también cuando ustedes lo aplican, tienen que aclarar que están usando la regla. No pueden directamente igualar y derivar. Algún comentario, escriben las siglas, algo que dé noción que lo están haciendo. Cuando ustedes aplican Hospital, no puede pasar que esto, por ejemplo, tiende, supongamos, ¿no? Esto tiende a 5 y esto tiende a 0. Y esto, ustedes dicen que tiende a infinito. Lo que tienen que tener en cuenta es con mucho cuidado que para aplicar Hospital, la derivada de g no puede ser 0. Y con eso ya están libres. Después se deduce que acá no está y tampoco viene al caso, de que está en el libro, debe estar, que el teorema se plantea con la indeterminación 0 sobre 0. Si quieren se lo muestro, pero en realidad a los fines prácticos, cualquier cosa lo leen. Que si uno tiene x, ¿cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir como 1 sobre 1 menos x. Entonces, si x tiende a 0, 1 sobre x, ¿cuánto tiende? A infinito. Entonces, si yo tengo algo que tiende a 0 sobre 0, lo reescribo y ¿a cuánto tiende? A infinito sobre infinito. Por lo tanto, se puede expandir, pero a los fines prácticos ustedes lo que tienen que entender
es que si yo tengo una indeterminación 0 sobre 0 o infinito a infinito, y ambas funciones son derivables, y se cumple que la derivada de g de x es distinta a 0, entonces ustedes están en condiciones para usar la regla de Hospital. Tengan en cuenta que hay derivadas que ustedes ya vieron que ayuda el uso, pero hay veces que no. Es como que es una herramienta más que es sumamente útil, pero al mismo tiempo es una herramienta. A ver si hay otro. Acá. Y después esto. Esto, con el tiempo que tenemos, mejor se lo hago como comentario y les muestro algunos casos de otras cosas. Pero esto tengan en cuenta para las próximas clases, que es excesivamente importante. ¿Por qué? Porque ahora la regla de Hospital lo que hace es, ustedes tengan pensado que el parcial son problemas. Entonces, el parcial que dice, hay ocasiones en las que ustedes llegan a indeterminaciones que necesitan resolver con herramientas. Y muchas ustedes las saben. Ahora, hay ciertas funciones que si a ustedes les queda 0 sobre 0, la indeterminación, cuando plantean el límite y quieren ver si tiene una indeterminación o no, una herramienta es usar la regla de Hospital. Y la regla de Hospital lo que permite es, dependiendo del ejercicio, salvar la indeterminación de esa manera. Depende mucho del ejercicio. Hay ejercicios donde ustedes la aplican y no llegan a nada. Después, también se extiende para límites infinito sobre infinito. Entonces, si el numerador y denominador tienen infinito y las funciones son derivables y g de x en un entorno del punto que ustedes analizan no vale 0, entonces van y lo aplican. Pero algo sumamente importante que sucede. ¿Qué pasa si queda del tipo 0 por infinito? Esto es súper importante. Si g tiende a infinito y f tiende a 0, si planteo el límite, ¿no? Vamos a plantear el límite. Y ustedes ven esto. ¿Qué pasa si lo reescribo de esta manera? Yo, supongamos, ¿no? A G lo dejo acá y esto lo reescribo acá. Si pasa eso, ¿qué tipo de indeterminación tengo ahora? Infinito sobre infinito. Exacto. Y esto me generaría las condiciones para qué. Para que tengo que analizar, ¿no? Que las funciones sean derivables, que 1 sobre f sería la función del denominador, que tendría que ser distinta a 0, continua en el cerrado, derivable en el abierto. Tiene que cumplir todo. Pero ahora me queda una indeterminación infinito, infinito. Entonces lo que podría hacer ahora que es aplicar Hospital. Pero, ¿qué sucede? Que esto es súper importante, que hay funciones que si uno las replantean, puede terminar con algo bastante feo. Entonces ustedes no es que simplemente agarran el primer término, lo ponen abajo y avanzan, sino que tienen que respirar hondo y tienen que observar cuál de los dos es conveniente elegir para que pase eso. Ahora mismo no tuve un ejemplo, cualquier cosa de la clase que viene se los busco, pero hay ejemplos de que si uno elige mal, termina quedando un choclo. Mientras que si uno elige el adecuado, la función 1 sobre esa función queda un término bastante accesible y se puede hacer. Después lean el apunte. El apunte lo que dice es que cuando uno tiene 0 indeterminación, 0 infinito, uno lo que tiene es que compiten ambos sucesos. Un suceso compite para que la función valga 0, otro compite para que la función sea infinito.
y viendo cuál crece más rápido es la que tiene más tendencia. Igualmente, eso lo que quiere decir es que es una indeterminación, es que no sé lo que está pasando. Y una herramienta que ganamos ahora es reexpresarlo, y cuando lo reexpreso puedo aplicar hospital. Pero tengan en cuenta que es una herramienta más, porque hay ciertos límites que ustedes que hacían. Multiplicaban por el conjugado, sacaban factor común, completaban términos. Si era el seno de algo que tienda a 0, lo querían dividir por ese mismo algo que tenga 0 para que todo eso tienda a 1. Es como que ustedes tienen herramientas. Esta es una herramienta más, pero la tienen que usar como herramienta, con cuidado. Y por último, tienen potencias indeterminadas. No suele aparecer mucho en los exámenes, pero el problema es que cuando aparecen, los disloca. ¿Qué sucede? Lo que léanlo ustedes del apunte, porque ya deberíamos casi ir terminando para si tienen tiempo para descansar, para rendir. Pero lo que propone el apunte es, si yo tengo ahora un f de x, una función de x elevado a otro término que sea una función de x también, y tengo las indeterminaciones que se me generan, que sería 1 al infinito, infinito a la 0, 0 a la 0. La cuestión es, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ahora, lo que proponen como método de desarrollo es decir, vamos a poner esto acá, es decir, si yo tengo esta expresión y yo aplico logaritmo natural, ¿qué termino teniendo? Vamos a escribirlo. Yo termino teniendo logaritmo de y es igual a g de x por logaritmo natural de f de x. Y después aplico la definición de logaritmo. ¿Cómo era? La base, que era e, elevado al resultado, me tiene que dar lo que está dentro. Entonces, e elevado a g de x por logaritmo de f de x tiene que ser igual a i. Entonces, por eso, respiren hondo y vean que este procedimiento que es plantear logaritmo natural y reescribirlo, y sigo teniendo un i igual a un conjunto que depende de x, pero reexpresado de otra manera. Y eso lo que permite es tener expresiones cómodas que después yo puedo resolver. Es feo, no es lindo. Pero con esto me quedan expresiones que por lo general con Hospital sale. Porque si esto queda indeterminación 0 por infinito, lo reescribo para que sea 0, 0 o infinito, infinito. Y con eso ya uno está cómodo para resolver. El problema de esto, tengan cuidado de que esto es muy difícil de ver. Ustedes están en un examen, están nerviosos, les toca un límite con una indeterminación 1 al infinito. Es complicado que uno diga, bueno, tengo que reescribirlo como e elevado a f, e elevado a g por logaritmo natural de f, y con eso después avanzo y seguramente aplico hospital. Es complicado, pero los tienen que digerir, porque es posible que aparezca en un examen. No es muy usual, pero cuando aparece los mata. Y acá, si quieren, vemos el ejemplo directo, así no nos demora, es
lo analizan con esta función. Entonces lo que hace esta función, que esto también es un ejercicio típico de parcial, porque no le está pidiendo directamente resolver con Hospital. Lo que dice es, no admite asíntotas lineales, y hay que analizar si eso es cierto. La función tiene dos extremos relativos. Probar si admite un mínimo absoluto. Entonces cuando uno plantea la ecuación, vamos a plantea el límite cuando x tiende a 0 por derecha. Primero, identifica el tipo de indeterminación que se genera, que eran esas indeterminaciones exponenciales que vimos recién, y después aplica el método que vimos. ¿Es complicado? Sí, porque para reescribirlo, si uno se acuerda de la fórmula lo aplica, pero si no, uno tiene que hacer un cálculo auxiliar en algún lado, en la cual mi i va a ser, en este caso, se lo voy a aplicar a esto, ya que es mi determinación 0 elevada a 0. Entonces vamos a poner cálculo auxiliar. Ahora digo que esto es igual a 3x por logaritmo de x. Y por definición, e elevado a lo de afuera es igual a lo de adentro. Entonces esto es igual a e elevado a la 3x por logaritmo de x. Entonces esto lo puedo reescribir como el límite de x tendiendo a 0 por derecha de e elevado a la 3x por logaritmo de x más 2. Ahora, esto hicimos simplemente la transformación que mostramos acá en el cálculo auxiliar, de que con logaritmo natural se baja el exponente y se reescribe todo como e elevado a eso. Ahora, si ustedes tienen que resolver esto, ¿qué hacemos? Antes de resolver este límite, planteamos el límite del exponente. Esto, acuérdense que por propiedad de límites, el límite de e elevado a una función de x es igual a e elevado al límite de esa función. En nuestro caso, estamos analizando 3x logaritmo de x. En ese caso, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué opinan? Si ustedes tienen ahora este límite, este término, vamos a tomarlo con el 3. En realidad, acuérdense también que el límite de una constante por la función que tiene x, pueden sacar el 3 del límite. Pero vamos a incluirlo. Este término, ¿cuánto tiende? 0. El logaritmo natural de 0 no existe, ¿no? Sí, pero acuérdate que es el límite. Así, ¿no? Así. Acá pasaba por 1. Y después, bueno, ahí aumentó. Entonces, encima también es límite por derecha, ¿no? Si sigue por izquierda, no, directamente no. Entonces, en este caso, ¿a cuánto tiende? A menos infinito. Entonces, para usar Hospital, ¿ustedes qué opinan? Para usar Hospital,
¿cuál de los dos bajo al denominador? Igual, si quieren, nos frenamos con esto un poquito más de tiempo, porque con este creo que vamos a ver bien lo que les quería comentar antes. Me queda una indeterminación 0 por infinito. Entonces, si quiero usar Hopital, ¿cuál de los dos paso al denominador? El 3x para que quede infinito sobre infinito. Vamos a hacer eso. Y después vamos a hacerlo de la otra manera. Y vamos a notar qué problema tuvimos. Si hacemos eso, queda logaritmo de x sobre logaritmo de 1 sobre x. El 3 es lo mismo. Pero el 3 ponerlo acá es como que después tendrías que hacer la regla de la cadena. Es feo. Lo que recomiendo es el 3 o lo puedes sacar del límite. Sí, lo puedes sacar del límite para que no te estorbe. O lo puedes dejar en el numerador y sabes que no le va a pasar nada, ¿no? Aquí no lo podemos dejar acá para que no. Si tenemos eso, aplicamos Hopital. ¿Cómo se aplica? Era un igual, sigo calculando el límite, porque propone que el límite se sigue calculando, pero ahora analizo las funciones derivadas del numerador y del denominador. Pero lo tengo que aclarar. Ustedes, por favor, aclaren que lo están aplicando. Lo aplicamos y ¿cómo queda? El numerador, ¿cómo va a quedar? 3 por 1 sobre x. El denominador, ¿cómo queda? ¿Cómo es la derivada de esto? Menos 1 sobre x al cuadrado. Correcto. Y acá, con prolijidad sale. Lo que yo personalmente lo que hago es la línea divisoria, la intento mantener siempre, y si me queda, no me gusta hacer esto. Porque en realidad esto no está como bien. Entonces, la línea divisoria principal, el numerador va en el numerador, el denominador va en el denominador. Y después, este término, que era 1 sobre x, cuando lo derivo, voy y lo escribo. Ahora, si algo divide al denominador, es lo mismo que si esto está multiplicando al numerador. Entonces, vamos a sacar esto que ya no nos sirve. Y esto queda el límite de cuando x tiende a 0 por derecha de 3 por 1 sobre x. El menos 1, si les parece, lo podemos poner acá. Y el x al cuadrado que está dividiendo el denominador es lo mismo que si decimos que está multiplicando al numerador. Vamos a ajustar un poquito. Por eso el 3, si lo bajan, es como que se complica mucho cuando no debería. Ahora, simplifico. Y no me queda una indeterminación. Simplemente hago tender a 0 por derecha. A 0 por derecha, este término que se hace cada vez 0 y cada vez más pequeño positivo. Entonces esto es 0. Vamos a hacerlo al revés, ya que estamos. En realidad no lo vamos a hacer. Vamos a dejarlo planteado. Pero ¿qué pasa si hubiese sido al revés? Si ustedes dicen, no, yo quiero que quede 0 sobre 0. Díganme la derivada de esto. ¿Cuánto vale?
límite de x tendiendo a 0 por derecha de 3x sobre 1 sobre el logaritmo de x. ¿Qué opinan? La derivada de esto ¿vale cuánto? 3. Pero la derivada de esto, ¿cómo la resuelven? ¿Cómo la resuelven? ¿Qué tendrían que hacer? La derivada del de abajo nos queda el logaritmo de... No, solo x. Pero ¿qué sucede? En esta situación, ¿cómo derivan esto? ¿Qué regla tienen que usar? No se lo compliquen, esto lo saben. ¿Cómo lo derivan? Regla de la cadena. Exacto. Queda un choclo. Quedaría 1 sobre u, la derivada respecto a u, que era menos 1 sobre u cuadrado, por la derivada de lo que está dentro. Logaritmo. Y esto hace de que me quede esto acá arriba. Y ahora esto, si reemplazo, ¿qué me queda? Esto tiende a 0. Y esto tiende a... El menos 1 puede salir, ¿no? Porque es una constante. Pero esto tiende a menos infinito. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Ah, no, disculpen. 0, ¿no? Está bien. Disculpen. Estaba viendo el denominador y marqué otra cosa. Entonces, tengo que aplicar hospital de nuevo, ¿no? Y si aplico de nuevo, ¿qué va a pasar? Se descontrola, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes lo plantean al revés, ¿qué sucede? Pueden llegar a algo que se dan cuenta que no hay chance. Por eso tienen que practicar mucho para llegar al punto de que si ustedes tienen una expresión fácil, porque esto no es una expresión complicada, respirar hondo y decir, si tengo este tipo de expresión y lo eligen mal, y decir, che, mira, esto es medio raro, vuelven para atrás y dicen, no, vamos a tomar ahora la otra función. Entonces lo plantean y ven que es más fácil. Igual esto es con experiencia. Ustedes con experiencia, el solo hecho de escribir esto ya daba ruido de que se iba a descontrolar. Y el solo hecho de plantear esto ya da idea de que salía. Pero bueno, todavía no terminó. Lo de recién, este camino no continuamos.
Y sabemos ahora que el límite de lo que está arriba tiende a 0. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Acuérdense que ustedes no pueden hacer, esto ten en cuenta que para el segundo parcial vamos a ser mucho más estricto en la corrección. No pueden hacer tender a 0 cosas en el medio. Cuando ustedes hacen tender a algo, es sí o sí el último paso. Entonces yo ahora sé que esto a cuánto tiende. Cuando x tiende a 0 por derecha. Esto tiende a 0. Porque aplicamos Hopital y llegamos a esa deducción. Entonces sabemos que todo esto, ¿cuánto va a ser? 3. E a la 0 es 1, más 2, 3. Ustedes lo que no pueden hacer nunca, que es el límite de x tendiendo a 0 por derecha, es igual a 1 más 2, y esto es igual a 3. Esto está mal. Porque cuando ustedes hacen entender algo, cuando ustedes resuelven un límite, tiene que ser sí o sí el paso final. Ustedes no pueden decir, hago tender un término y el otro no, y cosas así. Cuando ustedes hacen entender, tiene que ser sí o sí el paso final. Y ahora, este ejercicio, ¿por qué fue difícil? Porque si analizan la función, era nada que ver. Era x elevado a la 3x. Pero quedaba una indeterminación 0 elevado a la 0. Entonces el camino que usamos, ¿cuál era? Los que explicamos antes, de expresar una indeterminación acá como potencias indeterminadas, expresarlo como e elevado a lo que estaba en esos términos, que sería 3x por logaritmo de x. Al expresarlo de esa manera, planteamos el límite del exponente para observar a cuánto tiende, y al llegar a la conclusión de que tiende a 0, fuimos y pudimos reemplazar, o mejor dicho, hacer tender, y notar que eso tendría a 3. Pero tengan en cuenta que lo difícil ahora que es que ustedes tienen un conjunto de herramientas. Si quieren, vemos este último ejemplo y con eso ya estamos. Es simple este ejemplo, pero es ilustrativo de la situación. Ese límite, ¿cuánto da? ¿Usted qué opina? ¿O cómo lo resuelven? Ese límite, ¿cuánto es? Una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Exacto. ¿Alguno ya lo resolvió? ¿Ya sabe el resultado de esto? ¿Cómo lo resolvemos? Nos sale bastante fácil sacando factor común. Exacto. Si sacan factor común x al cuadrado, vamos a hacerlo. Límite de x tendiendo a 1. Saco factor común. Me queda 1 menos 1 sobre x cuadrado. En realidad, déjame... En realidad, un segundo. Porque dije, creo que estoy diciendo cualquiera. Arriba tiene una diferencia de cuadrado y abajo puedes sacar Por factor eso. común x. Sí, sí, sí. Lo vi. Vi un infinito, disculpe. Sí, 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 vi lo que quise. En este caso, sí. Sí, no sé, porque cuando lo quise analizar, había visto. Me paso por no verlo. Esto es x menos 1. Y esto sería x más 1 por x menos 1. Esto queda. Esto se va con esto. Y si reemplazo, me daría El límite igual 2.
Esto sería 1, 1 más 1, 2. Otro camino que sería notar que la indeterminación que yo tengo es 0 sobre 0, entonces planteo Hopital. Esto quedaría 2x menos 1. Evalúo si tengo una indeterminación y veo que no, que puedo hacer directamente tender y sale. Sería 2 dividido 2 menos 1, 2. Ahora, ¿cuál usar? La respuesta es, tienen que ver, lo tienen que analizar con cuidado. Hay ejercicios en los cuales sale por un camino y hay ejercicios que están armados para que salgan con una herramienta. Hay ejercicios que si uno multiplica por el conjugado, queda una expresión que se pueda hacer entender el límite y sale directo, o hay expresiones que con Hospital sale. Lo que es importante es que ustedes, por favor, vean bien la expresión que tienen. A mí, en mi caso, ¿qué pasó? Acá pensé que había un infinito, ni me di cuenta, y yo pensaba que esto era 1, ¿no? Porque era los coeficientes del polinomio que al tener el mismo grado sería la división de los coeficientes. Y me pasó por no leer. Y esto es un ejemplo ilustrativo de cómo dos caminos, que sería el primero el que uno está acostumbrado y el segundo el que aprendimos hoy, permite llegar al resultado. Pero lo que es difícil es, tengan en cuenta que por lo general los ejercicios de los parciales se arman para que salgan de alguna manera. Entonces, por ejemplo, puede ser una expresión difícil, pero que si uno plantea la definición de cociente incremental, hay simplificaciones y queda una ecuación fácil para evaluar el límite. O hay expresiones de que si uno hace regla de derivación, sale más fácil. Acá es lo mismo. Hay límites que si uno plantea el límite y hace la diferencia, factor común, sale. O hay límites que la expresión queda de tal forma que con Hopital sale. Pero acuérdense que si usan Hopital, puede pasar como el caso que vimos antes, que dependiendo del orden que yo elijo, puedo llegar a una expresión fácil de derivar y de evaluar, o una expresión que no, por más que aplico Hopital, no hay forma. Y tengan en cuenta de que eso es con práctica y teniendo como armándose un resumen cuando uno estudia de qué tipo de estrategias hay. Entonces uno para el parcial lo tiene después fresco de acordarse cada técnica. Porque tener en cuenta que las que es acá, las indeterminaciones de potencias, tengan en cuenta de que cuando uno ve la forma, son muy feas de tratar. Uno no tiene mucha herramienta para una indeterminación de potencia. Sí lo tenían uno antes cuando quería hacer que se tienda E elevado a algo. Entonces, cuando uno quiere decir que todo tendía a E, teníamos herramientas. Pero este tipo de funciones es como que son expresiones bastante feas en las que uno tiene que tener como el indicio de que es una indeterminación de potencia. Entonces hay que hacer lo que vimos hoy y después seguramente queda una expresión que hay que usar Hopital. Por eso acuérdense de tener esa herramienta en el tintero y con eso ya vimos todo lo del segundo cuatrimestre. Entonces, si uno plantea para resolver los límites, las herramientas son las que ustedes vieron en el primer cuatrimestre y para en el segundo se sumó la regla de Hopital. Entonces, si uno como que se va acordando todos los casos posibles, después cuando les toca algo, ustedes dicen, bueno, ¿con qué herramienta lo hago? Y si con una se descontrola, las cuentas y la expresión queda muy fea, acuérdense de usar otro camino. Disculpa, Agustín, que no te leí. Depende del contexto. Porque en realidad, si tenés que aplicar Hospital, lo vas a notar vos cuando hagas las cuentas. Porque van a ser expresiones que van a tener una forma de que cuando hagas
1 sobre la función, ahí vas a notar si te queda algo muy feo o si te queda algo más accesible. Pero por lo general, los ejercicios están hechos para que no tengan como choclos muy feos, por lo general. Pero tengan cuidado, disculpen si lo repito mucho, que muchos ejercicios están hechos para hacerlo por un camino. Entonces muchos ejercicios están hechos de que si uno deriva con regla de derivación, sale bien, y con definición sale mal, o con definición sale bien y con las reglas sale medio raro. Por eso si les pasa algo así en el examen, ustedes acuérdense de plantear otro camino. Sí, con esto creo que igual ya arrancan dentro de poco, ¿no? Disculpen que duró más. Pero la idea es que nosotros ahora ya terminamos de ver todo el contenido del segundo parcial. La idea es que tenemos ahora 2 clases de repaso. La clase que viene, que va a ser responder duda, pero también vamos a ver ejercicios bastante de esta clase, de la 10. Y la otra sería el repaso para el parcial. Pero bueno, por mi parte ya